Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con la novela Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 9. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 9, el tercer día, la pelea. El día de la pelea, Steve se despertó con la ilusión en las entrañas y con ganas de cometer algún acto de violencia recreativa. Se levantó con suavidad y comenzó una rutina de estiramientos para calentarse. Durante mucho tiempo, la lucha se había centrado en evitar que el mundo se desmoronara, y una vez que lo hacía, en mantener unidos sus restos. No recordaba la última vez que había participado en una competición marcial solo por diversión, si es que alguna vez lo había hecho. El premio de oro al final sin duda no le venía nada mal. Al salir de su habitación, sus compañeros lo esperaban, vestidos para impresionar, con un plato repleto de tocino, huevos, salchichas y un trozo de pan tostado con un chorrito de queso derretido. En la mesa de al lado había una jarra grande de leche. Dodger estaba sentado cerca, con los ojos negros fijos en el plato a pesar de la grasa que se lamía. «Buenos días, Steve», dijo Naeris con una sonrisa, acercándole la silla frente al plato. «¿Cómo te sientes?» «Sinceramente, malcriados», dijo Steve, tomando asiento. «¿Seguro que tienen suficiente?» Sus platos eran algo más modestos que los suyos. «No todos comemos lo suficiente para echar a un señor de su castillo», dijo Robin. «Tal vez si lo hicieras tendrías los brazos para tensar ese arco que tu papá ayudó a hacer para mí», dijo Steve, mientras disfrutaba de su desayuno con ganas. «No creo que nadie más que tú pudiera dibujar ese monstruo», se quejó Robin. «¿Vas a darles una paliza a esos pijos?», preguntó Toby. «Apuesto a que podrías salirte con la tuya con cualquier tipo de violencia». «Bueno, es combate a caballo, y lo tendré en cuenta, pero eso no significa que no pueda divertirme», dijo Steve. «Al fin y al cabo, es una competición en un torneo». «Entonces será violencia», dijo Toby asintiendo con satisfacción. «Estoy seguro de que Steve tratará a sus oponentes con el respeto que merecen», dijo Kedria Toby. «Ah, sí», dijo Steve, pensando en algunos posibles oponentes en particular. «Justo como se merecen». «No estábamos seguros de qué armas y armaduras habíais elegido, así que las preparamos todas», dijo Naeris, terminando su desayuno y dejando los cubiertos a un lado. «Me encargué de la armadura de vuestra tierra natal, mientras que Kedri se encargó de vuestro martillo y yelmo». «Hablé con Fury», dijo Toby, con la emoción apoderándose de él. «Ya sabes, todo lo que se puede con los caballos. Incluso preparé tu arco, por si querías llevarlo», dijo Robin. «Aunque no sé cuántas razones tendrías para usarlo en el combate cuerpo a cuerpo». Steve cedió ante la mirada suplicante de Dodger y le dio una loncha de tocino, considerando sus opciones para el día. «Me llevaré el martillo, el escudo y mi traje, pero usaré el yelmo que conseguimos en Desembarco del Rey», dijo Steve. «Creo que dejaré el arco. No quiero que se estropee si no lo voy a usar». «Bien», dijo Robin. «Aunque creo que sería más probable que derribaras cualquier cosa que golpearas con ella». Steve terminó de desayunar, absorbiendo la grasa y la salsa con el pan y lamiéndose los dedos. «¿Vienen a vernos o tienen algo más que hacer?» Naeris puso los ojos en blanco. «Observaremos lo mejor que podamos, aunque la refriega se desarrollará en una extensa zona del terreno más allá de los muros del castillo». «He oído hablar de una fiesta de observación en las mismas murallas», ofreció Kedri. «Quizás podamos observar desde allí». «Supongo que mi armadura destacará entre la multitud», dijo Steve. «Muchos caballeros llevan favores que les ha dado una dama», dijo Naeris, «para que sea más fácil distinguirlos». «Deberías tener cuidado al aceptar cualquier ofrecimiento», advirtió. «Se considera una aceptación tácita de la invitación a la corte». «Gracias, Naeris», dijo Steve. «Habría metido la pata quién sabe cuántas veces de no ser por ti». «¿De verdad, estás en deuda conmigo?», dijo Naeris con ironía, mirando alrededor de la tienda y luego al elegante vestido que llevaba. Steve se levantó de la mesa, respiró hondo y exhaló lentamente. «Creo que ya es hora». «Te esperamos afuera», dijo Kedri. «Tu equipo está en la habitación de invitados». Sus compañeros se marcharon, dejándole espacio, y Steve se dirigió a sus armas y armadura. En la habitación donde guardaban su equipo, los encontró, cuidadosamente dispuestos sobre la alfombra. Su traje había sido limpiado, cada rincón y grieta limpia de la suciedad acumulada en el camino, hasta que estuvo en condiciones para pasar la inspección de desfile. Su martillo relucía, su escudo relucía, y pudo ver su reflejo en la corona de su yelmo. Las alas eran blancas en contraste con el gris del yelmo, y casi coincidían con su propio símbolo.
Pasó una mano sobre la estrella en el pecho del traje, recordando, pero solo por un instante. Se quitó la ropa y comenzó a vestirse. Unos minutos después, Steve salió de la tienda, listo y dispuesto. Llevaba el escudo atado al brazo y el martillo descansaba cómodamente sobre el hombro. El yelmo, que se alzaba con orgullo sobre su cabeza, completaba el conjunto. Naeris suspiró. Debería haberle apostado más. Toby y Robin fueron a preparar a Fury para ti, dijo Kedri. Nos encontraremos con ellos en la puerta sur con el resto de los competidores. Steve asintió y abrió camino a través de la aldea de tiendas, seguido por Naeris y Kedri. Las cabezas se giraron y las miradas se clavaron en ellos al pasar. La estatura y la vestimenta de Steve hablaban por sí solas. La belleza de Naeris y el silencioso peligro con el que Kedri se movía, con el cuchillo visible a la espalda, no hacían más que realzar la escena. Pasaron junto a otros caballeros que salían de sus tiendas, pero todos duraron y esperaron a que pasaran, tal era su porte. Los callejones abarrotados parecieron abrirse ante ellos, y pronto llegaron a la puerta sur, cerca de los establos. Una gran multitud de varios cientos de caballeros con armadura y sus caballos se arremolinaban, algunos más llamativos que otros. Steve vio armaduras con incrustaciones de gemas, petos pintados e incluso una cornamenta en un yelmo. Un silbido agudo llamó la atención de Steve, y vio a Toby de pie sobre la silla de Fury, saludándolo. Se acercaron, y Toby bajó de un salto al alcanzarlos. Aquí es donde tenemos que separarnos, dijo Robin, entregando las riendas. Competidores y oficiales solo por la puerta. Steve tomó las riendas, acariciando el cuello de Fury. El caballo resopló y pateó el suelo, quizá contagiado por el entusiasmo. Parecía entusiasmado. Gracias por toda tu ayuda, dijo Steve. Yo me encargo de ahora en adelante. No tengo ninguna duda, dijo Kedri. Que los 7 estén contigo. Los árboles y las piedras os protegen, dijo Toby. Buena suerte, dijo Robin. Naeris no dijo nada, solo le dio un abrazo rápido pero fuerte antes de alejarse. Steve observó cómo sus compañeros se marchaban, dirigiéndose a una de las escaleras que conducían a la cima de las enormes murallas. Luego se giró y se concentró, dirigiéndose al estandarte rojo y negro con el dragón de 3 cabezas. El combate cuerpo a cuerpo los esperaba. De la masa de luchadores, surgieron 7 grupos, cada uno a su manera, hacia el estandarte del reino al que se había alistado. Para Steve, esas eran las tierras de la corona, el reino de la casa gobernante y, por cierto, las casas que lo habían pisoteado al intentar descalificarlo. Se conformó con ignorarlos, y tras unas cuantas miradas de desaprobación, ellos parecieron dispuestos a hacer lo mismo. Lentamente, la multitud de caballeros se filtró por las enormes puertas que conducían a la salida del castillo. Cada caballero conversaba brevemente con un maestre que revisaba una lista y les hacía señas para que pasaran. El olor a caballo, sudor y sudor de caballo ya se elevaba, y Steve no tenía ganas de pasar mucho más tiempo en la fila. Finalmente, le tocó cruzar la puerta. ¿Nombre?, preguntó el maestre. No era el hombre con el que había hablado el día anterior, probablemente Aifor, pero Steve no estaba seguro de qué significaba. Tenía una barba algo rara y manchas de la edad en las mejillas, pero su figura no era frágil. Steve Rogers, señor América, dijo. El maestre examinó rápidamente la parte superior del pergamino que llevaba, antes de hacer una marca. Muy bien, adelante. Al igual que los caballeros que lo precedieron, Steve montó en su caballo y avanzó al trote, siguiendo la extensa fila de caballeros que se dirigían a los campos. Allí, los grupos se separaron, cada uno encaminándose a una sección diferente del campo delimitado. Las murallas del castillo parecían marcar un borde, mientras que las astas de bandera se perdían en la distancia marcando los demás. Uno cruzó un río y desapareció tras una colina, mientras que el borde más cercano se perdió entre un bosquecillo. Mientras Fury caminaba, Steve se encontró sonriendo, ansioso por empezar. No creía ser el único, pues los caballeros que lo seguían apresuraron sus corceles, convirtiendo la larga fila en una pequeña multitud. Pronto, llegaron a su punto de partida, reunidos en un grupo de casi 100 hombres al pie de la muralla del castillo. Estiró el cuello y distinguió a los espectadores asomarse a los parapetos para verlos mejor. Pasaron varios minutos largos, y la expectación crecía mientras esperaban a que los demás grupos llegaran a sus zonas de salida. Podía oír conversaciones entre amigos, discutiendo tácticas y por dónde debían ir primero. Un cuerno largo sonó, una advertencia, y Steve sintió la tensión nerviosa que crecía a su alrededor. La masa de caballeros comenzó a dispersarse, buscando espacio para evitar ser alcanzados por la avalancha inicial.
Curiosamente, el pequeño grupo de los más cercanos permaneció donde estaba. Pocos hablaban con sus compañeros, y muchos ya tenían las manos en sus armas, a diferencia de la multitud en general. Steve sintió que su sonrisa se transformaba en una mueca al sentir una sensación familiar. Antes de empezar, dijo Steve, rompiendo con su voz el tenso silencio, ¿alguien quiere ir a pararse en otro lugar? Un cuerno más corto y agudo resonó por encima de los muros, y hubo una pausa. Luego se oyó el chirrido de una espada al desenvainarse, y el hombre a la derecha de Steve intentó atacarle la cabeza. Steve atacó con su escudo, abollando la placa pectoral del hombre antes de que el golpe pudiera impactar. En el mismo movimiento, su martillo se soltó de su hombro, chocando con el hombro de un hombre que blandía una maza desde atrás. La multitud, antes ordenada, se convirtió en una melee, mientras un grupo de caballeros buscaba a un solo hombre. Ese hombre no se dejaba vencer. Escudo y martillo blandían y aplastaban, desviando golpes que pretendían mutilar y devolviéndolos con el triple de fuerza. Steve se encontró con un respiro, ya que cada hombre más cercano a él tuvo que lidiar repentinamente con un hombro destrozado, costillas rotas o extremidades lisiadas. Los demás caballeros involucrados en la conspiración se esforzaron por adelantarlos o dejarlos pasar, y Steve asestó un amplio golpe con todo el alcance de su martillo para ayudarlos a avanzar, frenando solo para asegurarse de no alcanzar a sus caballos. Steve se abalanzó sobre su silla para golpear con su martillo a un hombre que creía fuera de su alcance, derribándolo de su caballo. La mayor multitud de caballeros ya se alejaba de la melee, manteniéndose al margen del lío que no habían visto comenzar y en el que no les apetecía involucrarse, dejando a Steve en medio de un grupo de una veintena de hombres que lo miraban de frente. La presión empezó a arremeter, amenazando con engullirlo y dejarlo inmovilizado. Los talones golpearon los flancos de Furia, y el enorme caballo blanco se lanzó hacia adelante, 16 manos y casi 700 kilos de bestia de guerra entrenada abriéndose paso entre la multitud. Puso los ojos en blanco y atacó con furia la mano de un caballero que intentó agarrarle las riendas, rompiéndose los dedos con un movimiento de cabeza y emitiendo un relincho estridente. Incluso al despejarlo, Steve se encontró usando más su escudo que su martillo en medio de la multitud, pues el trozo de metal resultaba demasiado torpe para blandirlo con facilidad en el espacio reducido. El borde romo de su escudo recibía golpe tras golpe y los devolvía con creces. Un hombre corpulento, que debió creerse igual a Steve, intentó atraparlo con su propio escudo, pero este se rompió bajo el golpe, dejándolo expuesto a un preciso golpe posterior que le destrozó el puente de la nariz y lo derribó del caballo. Soltando el martillo por una fracción de segundo, Steve asestó un revés a un hombre que intentó aprovechar la oportunidad, alcanzando el mango justo debajo de la cabeza antes de que terminara de caer. Estaba casi libre, y solo dos caballeros estaban posicionados para bloquearle el paso, guiando sus monturas para cortarle el paso. Con una facilidad que desmentía su peso, Steve clavó su martillo en el estómago de uno con una estocada directa, y al otro lo derribó de la silla con un golpe de su escudo. El primero quedó sin aliento, y el segundo, con el pie atrapado en el estribo, chillando mientras su caballo se alejaba a la carga, arrastrándolo por el suelo. Con un último impulso de velocidad, Fury liberó a Steve del cuerpo a cuerpo, poniendo distancia entre ellos. Empujando a su montura con una rodilla, Steve se giró para encarar a sus atacantes, observando cómo se recomponían y se dispersaban para acercarse. Varios parecían casi conmocionados, mientras que otros se asustaron por los gritos de dolor de la media docena de hombres en el suelo. Al tener finalmente espacio para moverse, Steve probó con su martillo, sintiéndolo y oyéndolo vibrar en el aire. Extendió los brazos, retando a sus enemigos a atacarlo. Un caballero se abrió paso al frente, levantando la parte delantera de su yelmo para revelar un rostro familiar. Era Ifor, quien se burló, apuntándolo con su espada y diciendo algo a sus compañeros. A su alrededor, los demás miembros del contingente de las tierras de la corona habían ganado distancia, aún reacios a interferir, pero absortos en el espectáculo. En lugar de salir a buscar competidores de los otros reinos, se dispusieron a observar. No te guardo rencor, gritó Steve, pero mi mamá me enseñó a no mentir nunca. Es una pena que la puta nunca te enseñara cuál era tu lugar antes de morir de viruela, gritó Ifor. El rostro de Steve se desvaneció y empujó a Fury por los flancos. Ifor sonrió con sorna, como si lo hubiera inducido a cometer una tontería, y avanzó a su encuentro, con los demás siguiéndolo. Al acercarse, el Capitán América se incorporó en su silla, desenfundando el martillo para asestar un golpe premeditado.
Hubo un golpe, y Ayford giró en su silla para esquivar el ataque, con la espada inclinada para alcanzar a Steve en el estómago. Otro golpe, y antes de que el hombre pudiera comprender lo sucedido, la fuerza del martillazo lo levantó de la silla, sintiendo que su placa se desmoronaba y sus costillas se rompían. Ni siquiera había visto el movimiento del martillo, y ahora miraba al cielo mientras se desplomaba de su caballo para aterrizar en el suelo. El caballo del hombre que iba detrás le pisoteó el hombro, e intentó gritar de dolor, pero apenas podía respirar. Las filas de hombres que habían cargado contra él eran solo de 2, y Steve los atravesó en un instante. Otros 3 hombres, además de Ayford, fueron derribados de sus caballos. Uno intentó ensartar a Fury, y Steve le devolvió el golpe con un codazo destrozado, mientras que a los otros 2 simplemente los derribó, uno con su martillo y el otro con su bota. Giró a Fury para que se enfrentara a los 9 hombres que quedaban. No parecían muy confiados. «Esta es la parte en la que huyes», gritó Steve. Un hombre escupió a un lado y giró su caballo, ignorando las amargas palabras de los demás mientras se alejaba. Tras una breve discusión, 2 más se unieron a él, dejando a 6 caballeros para enfrentarse a Steve. Gritaron a sus compañeros, quizás más sabios, pero el grito de dolor que Ayford había logrado soltar, tendido en el suelo entre ellos y Steve, les quitó la fuerza. Se dieron por vencidos con los pocos que quedaban y, al cabo de un momento, lanzaron una carga desordenada. «Bueno, les advertí», se dijo Steve. Se enfrentó a la embestida, sintiendo el martillo más cómodo en su mano. Sujetándolo por el extremo del mango, tenía casi 2 metros de alcance, y abusó de su mayor alcance sin piedad, derribando a 2 caballeros de la silla de un solo golpe. Uno recibió un golpe en el pecho con la cabeza del martillo, y el otro, con el mango, se le cruzó el cuello. Ambos salieron volando, cayendo en un doloroso amasijo de acero. De nuevo, creyéndolo distraído, un caballero intentó golpear el costado de su escudo, solo para ser derribado de la silla distraídamente. Los últimos 3 caballeros fueron casi una ocurrencia tardía de golpes inhumanamente rápidos. El último intentó dar la vuelta a su caballo y huir, solo para que Steve lo golpeara en el hombro con su martillo y lo derribara. Aterrizó con un ruido metálico, y Steve apoyó el martillo en el pecho del hombre. «¿Te rindes?», dijo Steve. El hombre levantó los brazos débilmente. Era Longwaters. «Me rindo». Steve lo miró fijamente. «La próxima vez, piénsalo 2 veces. Cuando una mujer dice que no, es que no». Un ruido de cascos atrajo la atención de Steve antes de que Longwaters pudiera responder. Miró hacia las murallas y vio a 3 hombres sin armadura, con los colores de Went, acercándose. Uno de ellos era el maestre que había hecho señas a Steve para que cruzara la puerta del castillo. «Señor América», dijo el maestre con desaprobación en la voz. «¿Puede explicarme qué pasó aquí?» «Me tendieron una emboscada», dijo Steve. Miró los cuerpos que gemían y se desgarraban. «Los derroté». «¿Actuaste en defensa propia?», preguntó el maestre. «Me atacaron en cuanto sonó el segundo cuerno», dijo Steve. Notó que muchos de los demás caballeros de las tierras de la corona se marchaban ahora que la lucha inmediata había terminado, buscando sus propias victorias. ¿Tengo que quedarme y responder preguntas, o puedo empezar con la melee propiamente dicha? Los labios del maestre se crisparon. Después de esa actuación, creo que me enfrentaría a protestas si hiciera que te expulsaran. Más serio, continuó. ¿Sabes qué motivó este asalto? Tengo problemas con Ayford, Stokeworth y Longwaters, dijo Steve. No sé dónde se metió Stokeworth, pero esto es Longwaters, y Ayford es el que se queja allí, dijo, señalando a los 2 hombres caídos. Supongo que sintieron que necesitaban refuerzos. Los otros 2 hombres se separaron y se dirigieron hacia los caballeros caídos que parecían más heridos, o al menos los que hablaban más ruidosamente, y comenzaron a administrarles ayuda. Puede que se enfrenten a alguna controversia después, pero los dioses siempre favorecen a los vencedores, dijo el maestre. Interrogaré a los caballeros que participaron en esta acción atroz para determinar la verdad del asunto. Entonces, ¿soy libre de irme?, preguntó Steve. Pueden continuar, dijo el hombre, alisándose la barba. ¿Podría sugerirles que se reúnan con participantes de los otros reinos durante el resto del evento? Haré lo que pueda, dijo Steve. Buena suerte con todo eso, dijo, señalando a los caídos. Giró a Fury y comenzó a adentrarse en el campo de batalla, dejando atrás los crecientes gemidos de dolor. En lo alto de los muros del castillo, un grupo de 4 personas observaba la figura de Azul y la pequeña multitud de figuras rotas que dejaba atrás. Recuérdame, ¿cuál fue la apuesta que hiciste, Naeris?
Preguntó Kedri. Ese Steve mataría personalmente a 20 hombres, dijo ella, sombría. ¿Por qué estás tan molesto entonces? Preguntó Toby. ¿Ya terminó con eso, no? Naeris dejó escapar un gran suspiro. Robin respondió por ella. Solo puso una moneda de oro. Con torpeza, Kedri le dio una palmadita a Naeris en el hombro. Bueno, siempre hay una próxima vez, ¿no? Ni siquiera en una probabilidad de 3-1, no la hay. El día de la pelea, Steve se despertó con la ilusión en las entrañas y con ganas de cometer algún acto de violencia recreativa. Se levantó con suavidad y comenzó una rutina de estiramientos para calentarse. Durante mucho tiempo, la lucha se había centrado en evitar que el mundo se desmoronara, y una vez que lo hacía, en mantener unidos sus restos. No recordaba la última vez que había participado en una competición marcial solo por diversión, si es que alguna vez lo había hecho. El premio de oro al final sin duda no le venía nada mal. Al salir de su habitación, sus compañeros lo esperaban, vestidos para impresionar, con un plato repleto de tocino, huevos, salchichas y un trozo de pan tostado con un chorrito de queso derretido. En la mesa de al lado había una jarra grande de leche. Dodger estaba sentado cerca, con los ojos negros fijos en el plato a pesar de la grasa que se lamía. Buenos días, Steve, dijo Naeris con una sonrisa, acercándole la silla frente al plato. ¿Cómo te sientes? Sinceramente, malcriados, dijo Steve, tomando asiento. ¿Seguro que tienen suficiente? Sus platos eran algo más modestos que los suyos. No todos comemos lo suficiente para echar a un señor de su castillo, dijo Robin. Tal vez si lo hicieras tendrías los brazos para tensar ese arco que tu papá ayudó a hacer para mí, dijo Steve, mientras disfrutaba de su desayuno con ganas. No creo que nadie más que tú pudiera dibujar ese monstruo, se quejó Robin. ¿Vas a darles una paliza a esos pijos? Preguntó Toby. Apuesto a que podrías salirte con la tuya con cualquier tipo de violencia. Bueno, es combate a caballo, y lo tendré en cuenta, pero eso no significa que no pueda divertirme, dijo Steve. Al fin y al cabo, es una competición en un torneo. Entonces será violencia, dijo Toby asintiendo con satisfacción. Estoy seguro de que Steve tratará a sus oponentes con el respeto que merecen, dijo Kedri a Toby. Ah, sí, dijo Steve, pensando en algunos posibles oponentes en particular. Justo como se merecen. No estábamos seguros de qué armas y armaduras habíais elegido, así que las preparamos todas, dijo Naeris, terminando su desayuno y dejando los cubiertos a un lado. Me encargué de la armadura de vuestra tierra natal, mientras que Kedri se encargó de vuestro martillo y yelmo. Hablé con Fury, dijo Toby, con la emoción apoderándose de él. Ya sabes, todo lo que se puede con los caballos. Incluso preparé tu arco, por si querías llevarlo, dijo Robin. Aunque no sé cuántas razones tendrías para usarlo en el combate cuerpo a cuerpo. Steve cedió ante la mirada suplicante de Dodger y le dio una loncha de tocino, considerando sus opciones para el día. Me llevaré el martillo, el escudo y mi traje, pero usaré el yelmo que conseguimos en Desembarco del Rey, dijo Steve. Creo que dejaré el arco. No quiero que se estropee si no lo voy a usar. Bien, dijo Robin. Aunque creo que sería más probable que derribaras cualquier cosa que golpearas con ella. Steve terminó de desayunar, absorbiendo la grasa y la salsa con el pan y lamiéndose los dedos. ¿Vienen a vernos o tienen algo más que hacer? Naeris puso los ojos en blanco. Observaremos lo mejor que podamos, aunque la refriega se desarrollará en una extensa zona del terreno más allá de los muros del castillo. He oído hablar de una fiesta de observación en las mismas murallas, ofreció Kedri. Quizás podamos observar desde allí. Supongo que mi armadura destacará entre la multitud, dijo Steve. Muchos caballeros llevan favores que les ha dado una dama, dijo Naeris, para que sea más fácil distinguirlos. Deberías tener cuidado al aceptar cualquier ofrecimiento, advirtió. Se considera una aceptación tácita de la invitación a la corte. Gracias, Naeris, dijo Steve. Habría metido la pata quién sabe cuántas veces de no ser por ti. ¿De verdad, estás en deuda conmigo?, dijo Naeris con ironía, mirando alrededor de la tienda y luego al elegante vestido que llevaba. Steve se levantó de la mesa, respiró hondo y exhaló lentamente. Creo que ya es hora. Te esperamos afuera, dijo Kedri. Tu equipo está en la habitación de invitados. Sus compañeros se marcharon, dejándole espacio, y Steve se dirigió a sus armas y armadura. En la habitación donde guardaban su equipo, los encontró, cuidadosamente dispuestos sobre la alfombra. Su traje había sido limpiado, cada rincón y grieta limpia de la suciedad acumulada en el camino, hasta que estuvo en condiciones para pasar la inspección de desfile.
Su martillo relucía, su escudo relucía, y pudo ver su reflejo en la corona de su yelmo. Las alas eran blancas en contraste con el gris del yelmo, y casi coincidían con su propio símbolo. Pasó una mano sobre la estrella en el pecho del traje, recordando, pero solo por un instante. Se quitó la ropa y comenzó a vestirse. Unos minutos después, Steve salió de la tienda, listo y dispuesto. Llevaba el escudo atado al brazo y el martillo descansaba cómodamente sobre el hombro. El yelmo, que se alzaba con orgullo sobre su cabeza, completaba el conjunto. Naeris suspiró. Debería haberle apostado más. Toby y Robin fueron a preparar a Fury para ti, dijo Kedri. Nos encontraremos con ellos en la puerta sur con el resto de los competidores. Steve asintió y abrió camino a través de la aldea de tiendas, seguido por Naeris y Kedri. Las cabezas se giraron y las miradas se clavaron en ellos al pasar. La estatura y la vestimenta de Steve hablaban por sí solas. La belleza de Naeris y el silencioso peligro con el que Kedri se movía, con el cuchillo visible a la espalda, no hacían más que realzar la escena. Pasaron junto a otros caballeros que salían de sus tiendas, pero todos duraron y esperaron a que pasaran, tal era su porte. Los callejones abarrotados parecieron abrirse ante ellos, y pronto llegaron a la puerta sur, cerca de los establos. Una gran multitud de varios cientos de caballeros con armadura y sus caballos se arremolinaban, algunos más llamativos que otros. Steve vio armaduras con incrustaciones de gemas, petos pintados e incluso una cornamenta en un yelmo. Un silbido agudo llamó la atención de Steve, y vio a Toby de pie sobre la silla de Fury, saludándolo. Se acercaron, y Toby bajó de un salto al alcanzarlos. Aquí es donde tenemos que separarnos, dijo Robin, entregando las riendas. Competidores y oficiales solo por la puerta. Steve tomó las riendas, acariciando el cuello de Fury. El caballo resopló y pateó el suelo, quizá contagiado por el entusiasmo. Parecía entusiasmado. Gracias por toda tu ayuda, dijo Steve. Yo me encargo de ahora en adelante. No tengo ninguna duda, dijo Kedri. Que los 7 estén contigo. Los árboles y las piedras os protegen, dijo Toby. Buena suerte, dijo Robin. Naeris no dijo nada, solo le dio un abrazo rápido pero fuerte antes de alejarse. Steve observó cómo sus compañeros se marchaban, dirigiéndose a una de las escaleras que conducían a la cima de las enormes murallas. Luego se giró y se concentró, dirigiéndose al estandarte rojo y negro con el dragón de 3 cabezas. El combate cuerpo a cuerpo los esperaba. De la masa de luchadores, surgieron 7 grupos, cada uno a su manera, hacia el estandarte del reino al que se había alistado. Para Steve, esas eran las tierras de la corona, el reino de la casa gobernante y, por cierto, las casas que lo habían pisoteado al intentar descalificarlo. Se conformó con ignorarlos, y tras unas cuantas miradas de desaprobación, ellos parecieron dispuestos a hacer lo mismo. Lentamente, la multitud de caballeros se filtró por las enormes puertas que conducían a la salida del castillo. Cada caballero conversaba brevemente con un maestre que revisaba una lista y les hacía señas para que pasaran. El olor a caballo, sudor y sudor de caballo ya se elevaba, y Steve no tenía ganas de pasar mucho más tiempo en la fila. Finalmente, le tocó cruzar la puerta. ¿Nombre?, preguntó el maestre. No era el hombre con el que había hablado el día anterior, probablemente Aifor, pero Steve no estaba seguro de qué significaba. Tenía una barba algo rara y manchas de la edad en las mejillas, pero su figura no era frágil. Steve Rogers, señor América, dijo. El maestre examinó rápidamente la parte superior del pergamino que llevaba, antes de hacer una marca. Muy bien, adelante. Al igual que los caballeros que lo precedieron, Steve montó en su caballo y avanzó al trote, siguiendo la extensa fila de caballeros que se dirigían a los campos. Allí, los grupos se separaron, cada uno encaminándose a una sección diferente del campo delimitado. Las murallas del castillo parecían marcar un borde, mientras que las astas de bandera se perdían en la distancia marcando los demás. Uno cruzó un río y desapareció tras una colina, mientras que el borde más cercano se perdió entre un bosquecillo. Mientras Fury caminaba, Steve se encontró sonriendo, ansioso por empezar. No creía ser el único, pues los caballeros que lo seguían apresuraron sus corceles, convirtiendo la larga fila en una pequeña multitud. Pronto, llegaron a su punto de partida, reunidos en un grupo de casi 100 hombres al pie de la muralla del castillo. Estiró el cuello y distinguió a los espectadores asomarse a los parapetos para verlos mejor. Pasaron varios minutos largos, y la expectación crecía mientras esperaban a que los demás grupos llegaran a sus zonas de salida. Podía oír conversaciones entre amigos, discutiendo tácticas y por dónde debían ir primero.
Un cuerno largo sonó, una advertencia, y Steve sintió la tensión nerviosa que crecía a su alrededor. La masa de caballeros comenzó a dispersarse, buscando espacio para evitar ser alcanzados por la avalancha inicial. Curiosamente, el pequeño grupo de los más cercanos permaneció donde estaba. Pocos hablaban con sus compañeros, y muchos ya tenían las manos en sus armas, a diferencia de la multitud en general. Steve sintió que su sonrisa se transformaba en una mueca al sentir una sensación familiar. Antes de empezar, dijo Steve, rompiendo con su voz el tenso silencio, ¿alguien quiere ir a pararse en otro lugar? Un cuerno más corto y agudo resonó por encima de los muros, y hubo una pausa. Luego se oyó el chirrido de una espada al desenvainarse, y el hombre a la derecha de Steve intentó atacarle la cabeza. Steve atacó con su escudo, abollando la placa pectoral del hombre antes de que el golpe pudiera impactar. En el mismo movimiento, su martillo se soltó de su hombro, chocando con el hombro de un hombre que blandía una maza desde atrás. La multitud, antes ordenada, se convirtió en una melee, mientras un grupo de caballeros buscaba a un solo hombre. Ese hombre no se dejaba vencer. Escudo y martillo blandían y aplastaban, desviando golpes que pretendían mutilar y devolviéndolos con el triple de fuerza. Steve se encontró con un respiro, ya que cada hombre más cercano a él tuvo que lidiar repentinamente con un hombro destrozado, costillas rotas o extremidades lisiadas. Los demás caballeros involucrados en la conspiración se esforzaron por adelantarlos o dejarlos pasar, y Steve asestó un amplio golpe con todo el alcance de su martillo para ayudarlos a avanzar, frenando solo para asegurarse de no alcanzar a sus caballos. Steve se abalanzó sobre su silla para golpear con su martillo a un hombre que creía fuera de su alcance, derribándolo de su caballo. La mayor multitud de caballeros ya se alejaba de la melee, manteniéndose al margen del lío que no habían visto comenzar y en el que no les apetecía involucrarse, dejando a Steve en medio de un grupo de una veintena de hombres que lo miraban de frente. La presión empezó a arremeter, amenazando con engullirlo y dejarlo inmovilizado. Los talones golpearon los flancos de Furia, y el enorme caballo blanco se lanzó hacia adelante, 16 manos y casi 700 kilos de bestia de guerra entrenada abriéndose paso entre la multitud. Puso los ojos en blanco y atacó con furia la mano de un caballero que intentó agarrarle las riendas, rompiéndose los dedos con un movimiento de cabeza y emitiendo un relincho estridente. Incluso al despejarlo, Steve se encontró usando más su escudo que su martillo en medio de la multitud, pues el trozo de metal resultaba demasiado torpe para blandirlo con facilidad en el espacio reducido. El borde romo de su escudo recibía golpe tras golpe y los devolvía con creces. Un hombre corpulento, que debió creerse igual a Steve, intentó atraparlo con su propio escudo, pero este se rompió bajo el golpe, dejándolo expuesto a un preciso golpe posterior que le destrozó el puente de la nariz y lo derribó del caballo. Soltando el martillo por una fracción de segundo, Steve asestó un revés a un hombre que intentó aprovechar la oportunidad, alcanzando el mango justo debajo de la cabeza antes de que terminara de caer. Estaba casi libre, y solo dos caballeros estaban posicionados para bloquearle el paso, guiando sus monturas para cortarle el paso. Con una facilidad que desmentía su peso, Steve clavó su martillo en el estómago de uno con una estocada directa, y al otro lo derribó de la silla con un golpe de su escudo. El primero quedó sin aliento, y el segundo, con el pie atrapado en el estribo, chillando mientras su caballo se alejaba a la carga, arrastrándolo por el suelo. Con un último impulso de velocidad, Fury liberó a Steve del cuerpo a cuerpo, poniendo distancia entre ellos. Empujando a su montura con una rodilla, Steve se giró para encarar a sus atacantes, observando cómo se recomponían y se dispersaban para acercarse. Varios parecían casi conmocionados, mientras que otros se asustaron por los gritos de dolor de la media docena de hombres en el suelo. Al tener finalmente espacio para moverse, Steve probó con su martillo, sintiéndolo y oyéndolo vibrar en el aire. Extendió los brazos, retando a sus enemigos a atacarlo. Un caballero se abrió paso al frente, levantando la parte delantera de su yelmo para revelar un rostro familiar. Era Ifor, quien se burló, apuntándolo con su espada y diciendo algo a sus compañeros. A su alrededor, los demás miembros del contingente de las tierras de la corona habían ganado distancia, aún reacios a interferir, pero absortos en el espectáculo. En lugar de salir a buscar competidores de los otros reinos, se dispusieron a observar. No te guardo rencor, gritó Steve, pero mi mamá me enseñó a no mentir nunca. Es una pena que la puta nunca te enseñara cuál era tu lugar antes de morir de viruela, gritó Ifort. El rostro de Steve se desvaneció y empujó a Fury por los flancos.
Aiford sonrió con sorna, como si lo hubiera inducido a cometer una tontería, y avanzó a su encuentro, con los demás siguiéndolo. Al acercarse, el Capitán América se incorporó en su silla, desenfundando el martillo para asestar un golpe premeditado. Hubo un golpe, y Aiford giró en su silla para esquivar el ataque, con la espada inclinada para alcanzar a Steve en el estómago. Otro golpe, y antes de que el hombre pudiera comprender lo sucedido, la fuerza del martillazo lo levantó de la silla, sintiendo que su placa se desmoronaba y sus costillas se rompían. Ni siquiera había visto el movimiento del martillo, y ahora miraba al cielo mientras se desplomaba de su caballo para aterrizar en el suelo. El caballo del hombre que iba detrás le pisoteó el hombro, e intentó gritar de dolor, pero apenas podía respirar. Las filas de hombres que habían cargado contra él eran solo de 2, y Steve los atravesó en un instante. Otros 3 hombres, además de Aiford, fueron derribados de sus caballos. Uno intentó ensartar a Fury, y Steve le devolvió el golpe con un codazo destrozado, mientras que a los otros 2 simplemente los derribó, uno con su martillo y el otro con su bota. Giró a Fury para que se enfrentara a los 9 hombres que quedaban. No parecían muy confiados. «Esta es la parte en la que huyes», gritó Steve. Un hombre escupió a un lado y giró su caballo, ignorando las amargas palabras de los demás mientras se alejaba. Tras una breve discusión, 2 más se unieron a él, dejando a 6 caballeros para enfrentarse a Steve. Gritaron a sus compañeros, quizás más sabios, pero el grito de dolor que Aiford había logrado soltar, tendido en el suelo entre ellos y Steve, les quitó la fuerza. Se dieron por vencidos con los pocos que quedaban y, al cabo de un momento, lanzaron una carga desordenada. «Bueno, les advertí», se dijo Steve. Se enfrentó a la embestida, sintiendo el martillo más cómodo en su mano. Sujetándolo por el extremo del mango, tenía casi 2 metros de alcance, y abusó de su mayor alcance sin piedad, derribando a 2 caballeros de la silla de un solo golpe. Uno recibió un golpe en el pecho con la cabeza del martillo, y el otro, con el mango, se le cruzó el cuello. Ambos salieron volando, cayendo en un doloroso amasijo de acero. De nuevo, creyéndolo distraído, un caballero intentó golpear el costado de su escudo, solo para ser derribado de la silla distraídamente. Los últimos 3 caballeros fueron casi una ocurrencia tardía de golpes inhumanamente rápidos. El último intentó dar la vuelta a su caballo y huir, solo para que Steve lo golpeara en el hombro con su martillo y lo derribara. Aterrizó con un ruido metálico, y Steve apoyó el martillo en el pecho del hombre. «¿Te rindes?», dijo Steve. El hombre levantó los brazos débilmente. Era Longwaters. «Me rindo». Steve lo miró fijamente. «La próxima vez, piénsalo 2 veces. Cuando una mujer dice que no, es que no». Un ruido de cascos atrajo la atención de Steve antes de que Longwaters pudiera responder. Miró hacia las murallas y vio a 3 hombres sin armadura, con los colores de Went, acercándose. Uno de ellos era el maestre que había hecho señas a Steve para que cruzara la puerta del castillo. «Señor América», dijo el maestre con desaprobación en la voz. «¿Puede explicarme qué pasó aquí?» «Me tendieron una emboscada», dijo Steve. Miró los cuerpos que gemían y se desgarraban. «Los derroté». «¿Actuaste en defensa propia?», preguntó el maestre. «Me atacaron en cuanto sonó el segundo cuerno», dijo Steve. Notó que muchos de los demás caballeros de las tierras de la corona se marchaban ahora que la lucha inmediata había terminado, buscando sus propias victorias. «¿Tengo que quedarme y responder preguntas, o puedo empezar con la melee propiamente dicha?» Los labios del maestre se crisparon. «Después de esa actuación, creo que me enfrentaría a protestas si hiciera que te expulsaran». Más serio, continuó. «¿Sabes qué motivó este asalto?» «Tengo problemas con Aiford, Stokeward y Longwaters», dijo Steve. «No sé dónde se metió Stokeward, pero esto es Longwaters, y Aiford es el que se queja allí», dijo, señalando a los 2 hombres caídos. Supongo que sintieron que necesitaban refuerzos. Los otros 2 hombres se separaron y se dirigieron hacia los caballeros caídos que parecían más heridos, o al menos los que hablaban más ruidosamente, y comenzaron a administrarles ayuda. «Puede que se enfrenten a alguna controversia después, pero los dioses siempre favorecen a los vencedores», dijo el maestre. «Interrogaré a los caballeros que participaron en esta acción atroz para determinar la verdad del asunto». «Entonces, ¿soy libre de irme?», preguntó Steve. «Pueden continuar», dijo el hombre, alisándose la barba. «¿Podría sugerirles que se reúnan con participantes de los otros reinos durante el resto del evento?» «Haré lo que pueda», dijo Steve. «Buena suerte con todo eso», dijo, señalando a los caídos.
Giró a Fury y comenzó a adentrarse en el campo de batalla, dejando atrás los crecientes gemidos de dolor. En lo alto de los muros del castillo, un grupo de 4 personas observaba la figura de Azul y la pequeña multitud de figuras rotas que dejaba atrás. «Recuérdame, ¿cuál fue la apuesta que hiciste, Naeris?», preguntó Kedri. «Ese Steve mataría personalmente a 20 hombres», dijo ella, sombría. «¿Por qué estás tan molesto entonces?», preguntó Toby. «¿Ya terminó con eso, no?». Naeris dejó escapar un gran suspiro. Robin respondió por ella. Solo puso una moneda de oro. Con torpeza, Kedri le dio una palmadita a Naeris en el hombro. «Bueno, siempre hay una próxima vez, ¿no? Ni siquiera en una probabilidad de 3-1, no la hay». Cuando el sol empezó a teñirse de naranja y a ocultarse en el cielo, un largo toque de cuerno resonó por los campos, indicando a quienes aún luchaban que la refriega había terminado. Tras un largo día de escaramuzas, los vencedores estaban decididos, y era hora de regresar al castillo. Cuando Steve oyó el sonido del cuerno, estaba a punto de barrer los pies de un caballero de las tierras de la tormenta. Se detuvo en seco, dejando al caballero torpemente desequilibrado por su agarre del brazo del hombre. «Supongo que ya está todo dicho», dijo Steve, enderezándolo y sacudiéndole el polvo. «Espera, ¿qué?», preguntó el caballero. «Ese fue el cuerno para terminar la pelea, ¿verdad?». El hombre parpadeó. Se le había caído el yelmo cuando Steve lo había pateado del caballo. Yo no lo oí». Detrás de él, 3 de sus compañeros se levantaban de la tierra donde Steve los había plantado antes. «¿Ganarías a los dados contra el mismísimo desconocido, Patrick?», se quejó uno. «¿No pretenderás proclamar tu victoria contra mí?», preguntó el ahora llamado Patrick, todavía desconcertado. «Se acabó la pelea», dijo Steve encogiéndose de hombros. «Y seguías luchando». «Vaya. Sí, lo era», dijo, con una sonrisa que empezaba a dibujarse en su rostro. Miró rápidamente la estrella en el pecho de Steve. «¿Cuántos conseguiste?». Steve silbó para llamar a Fury, y el fiel caballo se acercó desde donde Steve había saltado de él. «Habría sido mi 70º». La mayoría de los caballeros habían hecho alguna variación de la pregunta después de que los desmontó, y se habían mostrado entre impresionados y tranquilizados. «Bien hecho», dijo Patrick, asombrado. «¿Crees que ganarás la final?». «Todo es posible, hijo», dijo Steve, subiendo de nuevo a la silla de Fury. «Pero no apuestes dinero que no tienes». Tiró de las riendas y Fury partió rumbo al castillo, a su descanso tras un buen día de trabajo. Le vendría bien comer algo. Olfateó. Y una ducha. Fury resopló, como si estuviera de acuerdo. «Muy bien, amigo», dijo Steve mientras cabalgaba. «Tú tampoco eres una flor». A medida que se acercaban al castillo, aparecían cada vez más caballeros, algunos más animados que otros, algunos maltrechos, todos exhaustos. Se formó una procesión dispersa al acercarse a la portería de Arrenal, ante la cual un grupo de maestres y oficiales del evento se encontraban deliberando. Había gente pululando fuera de las puertas, mientras los que habían luchado esperaban los resultados, y Steve aprovechó la oportunidad para desmontar y ahorrarle la carga a su cansado caballo. Aflojó las correas de su escudo y miró a su alrededor. La mayoría de los caballeros restantes estaban agrupados en los mismos pequeños grupos en los que probablemente habían luchado todo el día, pero algunos permanecían solos, como él. Barristan era uno de ellos. La armadura del hombre estaba desgastada, pero su porte era sereno, con el aspecto de haber salido a dar un paseo. Captó la mirada de Steve y asintió con un brillo desafiante. Entonces vio el martillo apoyado en el hombro de Steve y el brillo se transformó en una expresión de cómico disgusto. Steve le dedicó una sonrisa burlona, pero no dijo nada. «Señores, buenos servidores, si pasan por las puertas y se reúnen ante el secto, anunciaremos a los vencedores», gritó un funcionario, animando a la multitud. Empezaron a moverse, abriéndose paso a través de las amplias puertas y entrando en el recinto exterior del castillo. Una multitud considerable los esperaba, aparentemente las comitivas de los participantes y otros espectadores, aunque no pudo distinguir a Naeris ni a los demás. Estaban mayormente agrupados alrededor del pozo entre la armería y la taberna, dejando un espacio libre delante del septo. Frente al septo había un pequeño escenario elevado, vacío al principio, pero pronto ocupado por 3 de los maestres que habían estado conferenciando afuera. Uno de ellos era el hombre que había tomado el nombre de Steve al comienzo del día y luego lo había interrogado sobre la emboscada.
Mis señores, mis damas, hemos determinado a los vencedores de la refriega de hoy, tronó un maestre, un hombre corpulento con una voz que no desentonaría en una plaza de armas. Gracias a caballeros desmontados y a su gran valor, los siguientes hombres han demostrado ser dignos de luchar en los 7 últimos ante su gracia y los dioses, dentro de 5 días. Un silencio se apoderó de la multitud, y Steve recordó extrañamente un reality show que Nat lo había obligado a presenciar una vez. Reprimió un bufido inapropiado, mientras el locutor permitía que el silencio creciera y la tensión aumentara. Walder de Invernalia, gigante del norte. Un hombre enorme, 30 centímetros más alto que Steve, levantó el puño al recibir una palmada en la espalda de sus compañeros, y algunos vítores se alzaron entre la multitud. Uno de los vítores más fuertes provino de un hombre a su lado, uno que Steve vio que se parecía mucho a Eddard. Lord Brandon Stark, heredero de Invernalia. El hombre que acababa de animar a su compañero levantó los brazos con un rugido, aceptando la adulación de sus compañeros. Señor John Royce, señor de piedra rúnica. Un señor majestuoso, de la misma edad que Barristan, alzó su espada envainada al cielo, con la empuñadura por delante. Su armadura era de bronce, inscrita con extrañas runas, y de nuevo se oyeron vítores entusiastas. Lord Robert Baratheon, señor supremo de Bastión de Tormentas. Baratheon levantó su martillo en alto con un grito retumbante. Nuestra es la furia. Y la multitud lo recompensó con su respuesta. Lord Jon Connington, de Griffin's Roast. Un joven con cabello rojo intenso y una barba a juego levantó el puño enfundado en una armadura, y muchos de los que habían aplaudido a Baratheon también lo aplaudieron. El valiente, Ser Barristan Selmy de la Guardia Real. Esta vez, toda la multitud estalló en vítores, sin distinción de regiones. Barristan mantuvo la cabeza en alto y levantó una mano en señal de saludo. Steve Rogers, señor América de los Reinos Unidos de América. Los vítores que recibió no fueron exactamente los que Barristan había pedido, pero pensó que lo hizo bien. Levantó su escudo en respuesta, y al público pareció gustarle. Vuestros vencedores, señores y damas, todos ellos caballerosos y leales. Gritó el maestre, poniendo fin a la ceremonia. La multitud, tanto caballeros como espectadores, se abalanzó sobre los ganadores, decididos a felicitarlos e interrogarlos a partes iguales. Steve no se libró, pues la experiencia le recordó una vez que fue sorprendido por una turba de paparazzi. Fury resopló y pateó, disgustado por la presión de los cuerpos, pero sin manifestar su desagrado con mordiscos ni patadas. ¿Es cierto que mataste al caballero sonriente de un solo puñetazo? ¿Viniste a los 7 reinos para ponerte a prueba contra nosotros? ¿Tu escudo está hecho de acero valirio? ¿Lisiaste a los señores que pusieron las manos sobre tu señora? Steve hizo todo lo posible por responder las preguntas que le formulaban y corregir a quienes claramente tenían una idea equivocada. A medida que las preguntas continuaban, se preguntó si ser un caballero popular era la versión de Poniente de ser una estrella de rock. ¿Sedujiste a Saradine y a sus doncellas al mismo tiempo? Miró con decepción al que había preguntado. El peso de su mirada silenció a todos a su alrededor. Hijo, no deberías repetir todos los rumores que oyes. Solo te hacen quedar como un tonto. El hombre que preguntó se encogió y Steve aprovechó la oportunidad para escapar. Agradezco sus preguntas y su entusiasmo, dijo con su tono de gracias por comprar todos estos bonos de guerra, pero ya quiero irme a casa. Espero verlos en la final de combate cuerpo a cuerpo más tarde. Mientras el grupo a su alrededor retrocedía, Steve se liberó, palmeando el hombro de algunos de los más amigables. Enseguida se liberó, con Fury siguiéndolo apenas tirando de las riendas. No veía a sus compañeros por ninguna parte, así que se dirigió al lado sur del septo para esperarlos, donde sería visible. De todas formas, estaba de camino a los establos, y Fury se había ganado unas palmaditas y un poco de avena. Pasaron algunos minutos mientras esperaba, y aunque algunos transeúntes parecían querer hablar con él, respetaron su actitud reservada mientras sacaba una manzana de una bolsa del cinturón y le daba trozos a su caballo. No todos, sin embargo. Un hombre, bien vestido a la nobleza y con un llamativo anillo de esmeralda en el meñique izquierdo, se acercó a Steve con una sonrisa. Bien encontrado, Lord América, dijo. Felicitaciones por su actuación. Gracias. Dijo Steve. Me pregunto si fueron los torneos los que te trajeron a nuestras tierras. Continuó el hombre, pasando por alto o ignorando la invitación a presentarse. No puedo decir que lo fueran, dijo Steve. De todas formas, has dado una buena impresión, dijo. Se apartó el cabello castaño claro de los ojos mientras hablaba.
¿Podemos esperar una actuación similar de tus compañeros? Se puede tener esperanza, dijo Steve sin comprometerse. A mí también me gusta mucho jugar, dijo, haciendo un gesto que atrajo la atención hacia la esmeralda que llevaba en la mano. ¿Piensas participar en la justa? No, eso no es para mí, dijo Steve. Una pena, dijo. Siempre estoy buscando oportunidades para sacar provecho. ¿Qué tal te ha ido con los 7 reinos hasta ahora? Preguntó, cambiando de tema bruscamente. Son diferentes a los de mi casa, pero tienen sus cualidades, dijo Steve. No sabía si debería estar molesto o desconfiado. He oído que has hecho muy buenos amigos aquí, dijo, sin dejar de sonreír. Es difícil encontrar buenos amigos. ¿Cómo los conociste? En el camino, mientras viajaba, dijo Steve. Un cabello rubio le llamó la atención, surgiendo entre la multitud que aún se encontraba entre la armería y la taberna. Aquí están, de hecho. Disculpen. Por supuesto, dijo el hombre con una pequeña reverencia. Mucha suerte en la final. Steve se giró para encontrarse con sus compañeros, olvidando al hombre. Algunos simplemente eran curiosos. Steve, eso fue increíble, dijo Toby a toda prisa, adelantándose a Naeris, Kedri y Robin al llegar a él. Les diste una bofetada brutal a esos caballeros, incluso cuando te atacaron, fue como un martillazo y luego un escudo, y lo derribaste de su caballo de una patada y griega. Toby disfrutó del espectáculo, dijo Kedri, tapándole la boca con una mano. Tu reacción ante la emboscada fue impresionante. Es una forma de decirlo, dijo Naeris. Una cosa fue verte luchar contra los guardias en punta afilada, pero eso, entiendo por qué tienes tanta confianza en ganarlo todo, dijo Robin. Aún así, hay algunos nombres importantes en la final. Toby movió la mandíbula y Kedri puso cara de disgusto, apartando la mano y secándosela en el hombro del chico. ¿Cómo está Fury? ¿Está bien? Voy a llevarlo a su establo a darle una palmadita. Lo hizo bien, dijo Steve. Diría que era un caballo de batalla entrenado, por cómo se comportó hoy en el campo. Sí, es un buen caballo, dijo Toby distraídamente, mientras inspeccionaba a Fury. Obedientemente, el caballo levantó un casco cuando le tocó. Se divirtió un poco por ahí. Supongo, al menos. ¿Qué tenemos planeado para el resto del día? Preguntó Naeris. Mañana es el primer día de la justa, y Kedri debe competir, pero el día aún no ha terminado. ¿Alguno de ustedes reconoció al hombre con el que estaba hablando antes de venir? Preguntó Steve. No me resultaba familiar, dijo Naeris. No llevaba ningún sello, dijo Robin encogiéndose de hombros. No tuve la oportunidad de ver su rostro, se disculpó Kedri. Probablemente nada, dijo Steve. Toby, ¿tienes a Fury bajo control? Sí, dijo el niño, sin apenas mirarlo. Voy a charlar con algunos de los otros finalistas, dijo Steve. ¿Qué quieren hacer? Práctica de tiro con arco, dijo Robin. Solo faltan 4 días para la competición, añadió con tristeza. Escoltaré a Toby, dijo Kedri. ¿En realidad, te importaría llevarte mis cosas si vas con Fury? Le preguntó Steve a Kedri. Por supuesto, dijo Kedri, mientras extendía la mano para cogerlo. Gracias, te lo agradezco, dijo Steve, entregándole su martillo, su escudo y su yelmo. Encogió los hombros, disfrutando de la ligereza. Te acompañaré, Steve, dijo Naeris. Seguro que algunos de los caballeros que desmontaste ya te buscan para pedirte un rescate por su equipo. Había una mirada en su mirada que le recordó a Nat. El grupo se separó, cada uno dedicado a su propia tarea. Sobre eso, dijo Steve mientras buscaban a los demás finalistas, tenía algunas ideas sobre qué equipo rescatar. ¿Qué tenías en mente? Todos menos a Iford y Longwaters, dijo Steve. Esto que Ward no estaba, o al menos yo no lo encontré. La mirada de Naeris se hizo aún más evidente a medida que una sonrisa burlona se dibujaba en su rostro. Creo que eso transmitirá el mensaje correcto. Iba a regalarle su armadura a un caballero errante decente, pero no quiero involucrar a nadie más en nuestra pequeña disputa, dijo Steve. Esto que Ward ni siquiera te enfrentó. Longwaters intentó huir tras el fracaso de su emboscada, y Iford estará postrado en cama durante casi 6 meses y probablemente nunca volverá a empuñar un arma con facilidad, dijo Naeris. Esto ocurre después de que te lanzaran una veintena de caballeros con falsas excusas, y la historia de cómo sucedió fue difundida por Lady Daine, confidente de la princesa. Creo que es más que una simple pequeña riña. ¿Crees que debería tenerles lástima entonces? Preguntó Steve, arqueando una ceja.
Creo que deberías vender sus armaduras pieza por pieza, cada una a un herrero diferente, dijo Naeris. Incluso a bajo precio. Steve se rió. Seguro que lo apreciarán. Su comportamiento se lo ganó, dijo Naeris. No te equivocas, dijo Steve. Lo que se siembra se cosecha. En efecto, dijo Naeris. Creo ver a Lord Stark y Lord Baratheon más adelante. Steve miró hacia donde ella le indicó y, efectivamente, los hombres que reconoció como Baratheon y Brandon Stark estaban entre la multitud, bromeando. También estaba Eddard, aparentemente sufriendo por sus atenciones. Vamos a saludar entonces, dijo Steve. Eddard fue quien los notó primero, alertando a sus compañeros de su llegada con el aire de un hombre agradecido por la distracción. Señor América, me alegra volver a verlo. Tú también, Eddard, dijo Steve. Hermano, Robert, este es Steve Rogers, Lord América, dijo Eddard. Lord América, este es mi hermano Brandon Stark y mi hermano adoptivo Robert Baratheon. Llámame Steve, dijo Steve, ofreciendo su mano y recibiendo un apretón de los tres a su vez. Entonces debes llamarme Ned, dijo Ned. Sus ojos gris oscuro eran solemnes, pero esbozaba una leve sonrisa. Ned, coincidió Steve. Este es Naerys, mi senescal. Naerys hizo una reverencia sonriente. Mis señores. Mi señora, respondieron los hombres, cada uno con una ligera reverencia. Brandon y Robert se tomaron un momento para admirarla, y Steve decidió que tendría que vigilarlos. He oído hablar mucho de ti, América, dijo Baratheon. Era un hombre alto, incluso más alto que Steve, y llevaba un yelmo con astas bajo el brazo. Su armadura era de excelente calidad, visible incluso a través de la suciedad del día. Todo bien, espero, dijo Steve. Suficiente para alimentar mi envidia, dijo Baratheon. Entrar en la purga de la Hermandad del Bosque Real justo a tiempo para matar al Caballero Sonriente y luchar junto a Barristan Selmy. Es un sueño de la infancia hecho realidad. Su buen humor era contagioso. Aniquilar al Caballero Sonriente de un solo puñetazo es una cosa, dijo Brandon. Pero es otra hazaña la que me impresiona más. Su voz era astuta, con el tono de un hermano a punto de pasar a cuchillo a otro, y sus ojos gris claro brillaban con picardía. ¿Qué será eso?, preguntó Steve, siguiéndole el juego. Convencer a mi hermano pequeño, y aquí Brandon usó su altura para rodear con el brazo a un Ned reacio, no solo para acercarse a una de las mayores bellezas del reino, sino para invitarla a bailar. Ned suspiró, visiblemente sufrido. No han cedido desde el festín, dijo. Solo fue un baile. Un baile prolongado, añadió, mirando a los dos hombres con enojo, pero sin ardor. Esperaba que se tranquilizaran delante de nuevos amigos. Podría ser peor, dijo Steve, incapaz de evitarlo. Ned levantó una ceja interrogativamente. Piensa en lo mal que estarán después de tu segundo baile. Baratheon soltó una carcajada y le dio una palmada en la espalda a Ned. Todo ese tiempo en el valle reprendiéndome, Ned, y el problema era que no habíamos encontrado a tu tipo. Eso sí, hay un segundo baile, dijo Ned, intentando mantener una expresión sobria en su rostro. Algo me dice que sí, dijo Steve. Asara quedó muy satisfecha con tu actuación. ¿Hablaste con Lady Asara entonces?, preguntó Ned. Había oído rumores, pero los descarté. No sé qué rumores oíste, pero ayer pidió hablar conmigo, dijo Steve. Dudó un instante, intentando decidir si profundizar más en el tema de Ned, antes de que una voz que se parecía sospechosamente a la de Bucky lo animara. Tú fuiste el tema principal de conversación. Ned cerró los ojos con una expresión de dolor, mientras que Baratheon y Brandon parecían como si todas sus navidades hubieran llegado antes de lo previsto. Algo me dice que no tendrás problemas para persuadir a la dama para que acepte otro baile, concluyó Steve. Tengo que contárselo a Lyanna, dijo Brandon de repente. Le encantará oír esto. El romance ha estado en su mente desde hace siglos, dijo, interrumpiéndose con una rápida mirada a Baratheon. Sí, dijo Baratheon, con la mirada perdida al sonreír. Lyanna es su hermana y mi prometida, les dijo a Steve y Naerys, y este torneo es nuestro primer encuentro en persona, aunque siento que ya la conozco por todas las historias de Ned. Debo preguntar, ¿por qué me pediste que le pidiera a Lady Asara que bailara?, preguntó Ned. Nunca dejes a una dama esperando para bailar, dijo Steve. No dejes a ninguna mujer sin bailar, dijo Brandon. Suena a sabiduría. Steve puso los ojos en blanco. Algo así. Si no la invitas a bailar otra vez, sospecho que se enfadará mucho contigo, dijo Naerys, hablando por primera vez. Tragó saliva cuando todas las miradas se posaron en ella, pero continuó.
Si no le hubieras prestado atención, no le habría insistido a Steve sobre ti. Se lo preguntaré, dijo Ned, repentinamente decidido. Hay otra fiesta esta noche. La veré entonces. Quizás haya 2 bodas en Aguas Dulces cuando llegue el fin de año, dijo Brandon, en lugar de solo una. ¿Debería escribirle a papá? Deberías ocuparte de tus propios asuntos, se quejó Ned, pero de buen humor. Ya basta del romance de Ned, dijo Baratheon. Nos enfrentaremos en la próxima batalla, y estoy deseando medirte, América. Te vi en el campo de entrenamiento el otro día, y por lo que vi, puedo decir lo mismo, dijo Steve. Pero si estás tan ansioso por medirme, ¿cuántos hombres desmontaste hoy? 42, yo, dijo Brandon, interrumpiéndolo. Robert. Ja. Dijo Baratheon. 48. Steve sonrió para sí mismo y permaneció en silencio, incluso mientras los demás esperaban que respondiera. ¿Y bien? Preguntó Baratheon. ¿Y bien, qué? Dijo Steve. ¿A cuántos hombres derribaste hoy, Steve? Preguntó Naerys, pro forma. Me alegra que le hayas preguntado a Naerys, dijo Steve. Hoy derribé a 69 hombres. Sixt, vete a la mierda, o soy el tío de un lagarto. Dijo Baratheon. ¿69 hombres? Steve sonrió con suficiencia. Extrañaba poder charlar con gente a la que no le habían hablado de él en la clase de historia. Para ser justos, 20 me atacaron justo cuando sonó la bocina. Ese podría ser el recuento más alto que he oído en una pelea, dijo Brandon, pensándolo bien. Pero claro, este es un torneo único, y los norteños no suelen competir. Será mejor que te prepares para la final, América, dijo Baratheon, con una amplia sonrisa. Porque lo único que importa allí es quién queda en pie. Solo hay un hombre con un martillo del que desconfío, dijo Steve, y no creo que seas tú. Esta charla da sed, dijo Brandon. ¿Vamos a la taberna? Los ojos de Robert se iluminaron y estaba claramente ansioso, pero miró a Ned. Me vendría bien un trago después de desmontado a 69 hombres, dijo Steve. Naerys. En esa taberna, los caballeros se acercarán a ti a ofrecer su rescate cada 2 minutos, dijo Naerys. Mejor me acerco y cumplo con mi deber. Iré un rato, pero debo ir a la fiesta esta noche, dijo Ned. Ignoró las burlas de su amigo y hermano con la mayor dignidad posible. Steve miró a su alrededor y vio a un niño comiendo un trozo de pan, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Hola, niño. ¿Quieres ganar una moneda? Sacó una moneda de plata de su cinturón y la sostuvo entre 2 dedos. Los ojos del niño se fijaron en la plata y asintió. Mi tienda es la más grande que está más cerca del viejo septo en ruinas. Ve allí y espera a un hombre castaño o a un chico rubio, y diles que Steve y Naerys están en la taberna, dijo Steve. ¿Puedes hacerlo? Sí, señor, dijo el niño, con los ojos todavía fijos en la moneda. Entonces vete, dijo Steve, entregándole la pieza de plata. ¿No crees que se escapará con él? Preguntó Brandon sin juzgar. Trata a la gente con respeto y te devolverán el favor la mayoría de las veces, dijo Steve. Y si no, solo será una moneda de plata. Brandon gruñó, sin estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y luego se dirigieron a la taberna. No eran los únicos combatientes atraídos por la promesa de comida y bebida después del día, y la taberna estaba casi llena. Aún así, consiguieron una mesa lo suficientemente grande para los 5 en poco tiempo, y 5 jarras de cerveza aparecieron poco después. Mientras se intercambiaban historias y se contaban anécdotas, la tarde empezó a pasar rápidamente. Brandon demostró tener confianza en sí mismo, y Baratheon tenía un porte que, según Steve, le habría permitido llevarse bien con Thor. Ned era más reservado, pero hubo momentos en que demostró por qué se llevaba tan bien con Baratheon. Aún con su armadura puesta, Steve no tardó en ser reconocido, y los hombres comenzaron a acercarse para pedirle rescate por sus armaduras. Naerys tomó el control, interrogándolos con seriedad sobre la calidad de sus armaduras y todo tipo de artículos diversos, incluso sobre la edad y el temperamento de sus caballos cuando el caballero en cuestión la trataba con condescendencia o se mostraba grosero. Ella negoció con agilidad, tomando nota de todos los que se acercaban a pagar, con una bolsa de oro en aumento sobre la mesa, completamente segura en presencia de un Lord Supremo, heredero de otro, y el hombre que la obtuvo por la fuerza de las armas. Para cuando los últimos rayos del sol se pusieron por las ventanas de la taberna, Baratheon estaba felizmente animado, Brandon iba de camino y los demás seguían sobrios como jueces. La refriega se había librado y ganado, se habían forjado nuevas amistades y el propio Steve era unas 600 monedas de oro más rico.
Un buen botín en cualquier caso, y todavía había más por ganar. Fue más tarde, después de separarse de los demás y regresar a su tienda, y tras despedirse de Naeris, que Steve volvió a pensar en Mjolnir. Su nuevo martillo le había sido útil en la refriega de ese día, pero no era un arma forjada para los asgardianos. Se sentó en su saco de dormir, escuchando el susurro del viento contra las paredes de la tienda, y extendió la mano. Como la última vez que lo intentó, la conexión le llegó lenta y desigualmente. Esta vez, en lugar de tirar de ella con suavidad, la tomó con firmeza y trató de atraerla hacia sí. La última vez, sintió que algo impedía que el martillo respondiera. Esta vez era otra cosa, y una sombra inquietante se cernió sobre los pensamientos de Steve. En lugar de un bloqueo, esta vez hubo resistencia. Steve agarró el martillo con más fuerza, pero la resistencia aumentó para igualarlo. Concentró más su voluntad en la conexión que percibía, y no era una fantasía, podía sentir a Mjolnir, pero también lo hacía aquello que le impedía invocarlo. Por cada ápice de esfuerzo que invirtió, su respuesta fue perfecta. Sintió un breve dolor en la palma de la mano derecha, como si hubiera agarrado brevemente un mango ardiente, y perdió la concentración. Su conexión con Mjolnir se había desvanecido de su mente, al menos por ahora, y con ella la sensación de un tira y afloja mental. Steve se acostó en su saco de dormir, dándole vueltas a lo que podría significar. Su sueño fue agitado. Bueno, hasta aquí el capítulo y espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo.